Por atender esta invitación, señor ministro. Gracias por estar en este estudio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Vuelvo aquí. Ahora como ministro, antes como asambleísta. Pero siempre como servidor público, que es lo importante. Así que muchísimas gracias. Buenos días con todos los oyentes de Radio América. Lo hemos invitado, señor ministro, para analizar la coyuntura, y la coyuntura pasa porque cada vez como que se acercan las movilizaciones. De hecho, las primeras movilizaciones convocadas por organizaciones de la sociedad civil, agrupadas muchas de ellas o algunas en el Frente Popular, están citadas para mañana iniciar movilizaciones paulatinas, y del sector indígena anunciadas a partir del 8 de marzo. ¿Cómo piensa el gobierno frenar estas movilizaciones? Las movilizaciones son propias de la participación ciudadana, son connaturales a la democracia. Yo saludo ese tipo de manifestación, inclusive la protesta como tal, no solamente que está reconocida en la Constitución, sino que es un ejercicio válido. Lo que el gobierno nacional ha sido enfático y que es propio del sentido común, ni siquiera el imperio de la legalidad, es que lo que no cabe, lo que los ciudadanos no quieren es cualquier tipo de paro, levantamiento, relajo, caos, vandalismo y anarquía. Pero eso es algo totalmente distinto a que el pueblo se movilice, tenga jornadas y proteste. No he escuchado hasta este momento, más allá de algunas presunciones y especulaciones, yo no he escuchado a ningún dirigente del país que quiera cautizar la República, porque no solamente que estaría contrario a la ley, no solamente que el gobierno no está en esa vía, sino que el sentir de los ciudadanos, creo yo que no va por esa vía. Lo que quieren los ciudadanos es paz, cohesión social, armonía y poder trabajar juntos. Ahora, ministro, pero los dirigentes de las organizaciones citadas, Frente Popular y CONAIE, apuntan prácticamente a que el presidente de la República dé un paso al costado. Por ahí leí un comunicado de ciertos dirigentes de los grupos que usted menciona, entre varios puntos piden la renuncia del presidente de la República. Ajá. Bueno, como cualquier ciudadano puede solicitar cualquier cosa, y el primer mandatario obviamente que obedece al mandato popular y constitucional que recibe las urnas, por la cual está elegido 4 años. 2, en esos mismos comunicados vi que le piden a la Asamblea Nacional accionar mecanismos para dejar sin el solio presidencial al primer mandatario. Mecanismos que nadie sabe cuáles son. Recordemos que hemos sido el único país en el mundo en que quieren ir a un juicio político y todos los días juegan con las causales, no saben de qué acusarlo. Así que eso es una burla. Eso el país no lo asume con seriedad ni con responsabilidad. Y lo tercero, que eso sí es otra anécdota constitucional, esos mismos dirigentes que dicen esas cosas, dicen que en cambio el presidente de la República no puede ejercer las facultades que tiene la Constitución, que puede ser que a algunos les guste y a otros no les guste. Eso sí que ya es un paradigma. Entonces ellos son los que imponen las reglas, pero le dicen al presidente, pero si tú ejerces tus atribuciones, tus facultades, tus competencias, ahí sí yo me levanto y ahí sí no está bien. Yo no sé cómo es que tú coges la Constitución como estropajo. Unas cosas te gustan y otras cosas no te gustan. Eso no es propio de la democracia. Y aquí, ojalá tengamos claro, y yo voy a ayudar a esa pedagogía, que aquí el debate, más allá de las protestas, etcétera, absolutamente legítimas, porque la calle le pertenece a todos, aquí debe haber un debate entre quienes tienen principios propios de los autócratas y quienes tenemos principios propios de demócratas. Pero, ministro, el debate se puede generar con distintos actores de la sociedad civil siempre y cuando estos acepten, y el llamado del presidente de la República ha sido negado por la mayoría de dirigentes. Dirigentes de partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, no la sociedad civil, por si acaso, y ni siquiera de variados grupos de dirigentes indígenas, montubios, dirigentes sociales a lo largo del país con quienes nos estamos reuniendo todos los días. Yo quisiera separar el ámbito parlamentario, político, comprendo, algunas agrupaciones no quieren el acuerdo, les preocupa la foto, no les preocupan los intereses del país, yo entiendo. Por eso yo he dicho a los señores representantes de la Asamblea, no hay problema, trabajemos sobre temas puntuales, vamos a visitar la Asamblea, trabajemos a nivel de las comisiones, pongámonos de acuerdo en ciertas cosas, no vamos a poner de acuerdo en todo. La democracia también es propio de los disensos, etcétera. Y en cambio, en el tema de las organizaciones sociales, si bien una organización el día viernes rompió el diálogo propio, el seguimiento de las mesas, yo he ratificado como ministro de la cartera de gobierno
que la mano del gobierno sigue extendida. Nosotros no rompemos nada. Esa fue la declaración oficial del gobierno ecuatoriano. Vamos a seguir dialogando porque el diálogo es importante, es positivo, no solamente se da en crisis, es un proceso de construcción permanente. Ayer estuve y conversé con los señores embajadores de la Unión Europea que sirvieron de canal y de puente en las jornadas de junio del año pasado y están una vez más predispuestos a poder colaborar en esa línea. Y yo saludo esa actitud porque a nadie le interesa el caos. A nadie le interesa la violencia para hacer imponer sus razones. La fuerza no está sobre la razón. Así que las cartas están echadas y nosotros vamos a seguir trabajando. El movimiento indígena con su principal titular, el señor Issa, dice ¿para qué ir al diálogo? ¿Para qué sentarnos a conversar si el gobierno no ha cumplido con los acuerdos del año pasado? Ellos tienen una cifra, ustedes tienen otra. Sí, pero los hechos hablan por sí solos. Yo soy los que creo que debemos alejarnos de los extremismos, ¿no? De ese todo o nada que tanto daño le ha hecho a la política del país. Según el dirigente que usted menciona, aquí no se ha cumplido nada. Así de simple, nada. Un soplo, ¡pum!, se acabó. No es así. Y lo reconocen los mismos dirigentes, donde permanentemente tenemos contacto, tenemos reuniones hoy día mismo con el tema de las universidades indígenas, con la Guaitawari y otras cosas más. O sea, dejémonos. Aquí hay que darle una dosis de racionalidad a la política, a la cosa pública. Ahí están los porcentajes altamente cumplidos y otros que están en proceso de ejecución. Y le voy a poner otro ejemplo. Cuidado, hay una fase donde hay un incumplimiento parcial, pero hay que explicarle a la gente por qué se debe. Y usted, que ha sido un experto periodista, comunicador, que siempre lo he visto en la Asamblea, hay uno de los temas, algunos, que son los que todavía no se han cumplido, que obedecen a la acción de órganos de terceros legislativos. Que, ojo, usted conoce, hay una mecánica, no es aplastar un botón y que las cosas salgan, pero la voluntad, la decisión de Estado y la voluntad política están intactas. Y eso es positivo, eso es lo que quisiera recoger. Entre toda esta anomia que estamos viviendo, que hay el ánimo de sacar las cosas adelante. Y el tema de los acuerdos sí se han cumplido en gran medida. Yo cité en mi declaración oficial del día sábado algunos temas en materia, por ejemplo, educación intercultural. Entonces, esos son los hechos. Y vamos a hacer una campaña masiva de información para poder explicar de que sí han existido cumplimientos. Otros se van cumpliendo poco a poco, pero ahí están. No podemos caer, reitero, en un facilismo, en un todo nada, en un maniqueísmo que sirva de pretexto, porque los pretextos van cambiando, para poder generar otro tipo de situaciones que en nuestro criterio no le convienen al país. Yo tampoco voy a decir que todo lo que ha hecho el gobierno puede ser perfecto. No, pues hay que mejorar. Pero señores, no lleguemos a ese absolutismo que poco o nada le hace bien a la República. ¿Hubo un error en poner plazos en ciertos temas que necesitaban quizá mayor espacio? Bueno, son producto de la negociación, pero aún así con esos plazos, porque hubo mediadores, he contado el ejemplo de los embajadores, la conferencia episcopal, con quien me voy a reunir el día de mañana, y agradezco su apoyo irrestricto a esto que es una causa nacional, sacar los temas adelante y fundamentalmente los temas de carácter social, de volcar el Estado hacia lo social, eso es lo que menos tienen. Puede ser que haya el tema de los plazos, pero aún así usted ve el plazo, pero usted ve el nivel de cumplimiento. Lo que yo sí quisiera contrastar, y por eso es que tengo esta posición, es que tengo que desvirtuar, vamos a decir, soy cuidadoso con las palabras, esas declaraciones imprecisas, por decirlo menos, que han dicho ciertos dirigentes. No voy a decir si son verdaderas o falsas. Aquí no estamos para ser dueños de la verdad. Imprecisas de que simplemente sí, se aparecen, no hay nada, no cumplen nada, viva la fiesta. No, los intereses de la República no se pueden manejar así. Señor ministro, no sé si el gobierno piensa en una de las alternativas para sentar a ciertos actores de la sociedad civil, no contar con los dirigentes que están en el extremo, es decir, el señor Issa, porque usted dice hay otros dirigentes con quienes se puede conversar y pueden ser de la misma CONAIE. Bueno, la confianza como tal no se decreta, no se impone, se construye, ¿ah? Es un intangible, por así decir. Hay reuniones permanentemente con varios grupos indígenas, como debe ser, de vastos sectores del país, que también están preocupados, tienen sus reivindicaciones, señores, y hay que tenerlo claro. Y el Estado sigue debiendo en muchas cosas. Es una lucha de antaño y hay que seguir dando soluciones. He dado varios ejemplos en materia educativa. Cuando usted se refiere, qué importante la reflexión que usted hace.
acerca de los extremos no le convienen a nadie. Veo, siento también que respetando los liderazgos, porque por algo también esos dirigentes ostentan esa representación, hay diversas posturas al interno de las mismas y en otros sectores que saben que ese radicalismo no lleva a nada. Lo radical es la pasión por servir a la gente y principalmente a los que menos tienen, lo comprendo, en eso puede haber una causa en común. Pero señores, las vías, pues. Conozco a muchos de los dirigentes sociales, montubios e indígenas del país que claro que quieren que el gobierno mejore, rectifique, entre otras cosas, pero nadie quiere destrozar ciudades, paralizar ciudades, que los ricos en una paralización de 21 días sean menos ricos y los pobres mucho más pobres. Pues, ¿quién gana con eso? ¿Quién gana en los actuales momentos, como lo que sucedió en junio del año pasado, con los ingentes recursos que se perdió? Entonces, ese es el choque de visiones, que es absolutamente válido y necesario en democracia, ¿no? Una de las estrategias del gobierno es dividir al movimiento indígena. No es de dividir, es escucharlos a todos, tratando de atender las necesidades. Unos vienen por parte del diálogo, que, insisto, pese a las declaraciones rimbombantes, pese a los flash, pese a los videos, nosotros tenemos que seguir cumpliendo, porque es un tema de Estado. Eso es lo importante. No hay ningún tema de división. A nosotros no nos interesa esto, a nosotros nos interesa es servir. Pero al mismo tiempo, sí queremos concientizar el daño que le puede ocasionar a todos este tipo de vías, entre los cuales algunos dicen que es esto o la barbarie. Yo no creo que las opciones para el desarrollo, en donde uno de sus pilares fundamentales es la estabilidad que conlleva la prosperidad, me vengan a decir que la barbarie es una opción. Y lo peor es que lo dejan por escrito. Señor ministro, si es que se vienen movilizaciones y estas movilizaciones se salen de control, la opción es aplicar la fuerza. Mire, una de las razones de ser fundamentales del Estado es garantizar el orden público. Usted me pone en una situación extrema que nadie la quiere. Para eso está la fuerza pública, para garantizar el orden público y la paz ciudadana. Pero mientras eso no pase, el territorio ecuatoriano es libre de cualquier tipo de movilización. Es más, el 8 de marzo, que escucho movilizaciones, que es el día histórico, el Día de la Mujer, es un día de conmemoración, no es que es una conmemoración de la lucha que han tenido las mujeres por reivindicar sus derechos, por la igualdad de oportunidades y la igualdad ante la ley. ¿Ya? Así que es un día en que nos llama la reflexión. Si la gente quiere manifestarse, marchar, pues obvio que el gobierno tiene que inclusive apoyar. Otra cosa sería, pero no entremos en el marco de las suposiciones, ya que me lo ponen como escenario, que no ese día, porque ese día no puede ser, mañana ciertas personas crean que la violencia puede ser una alternativa a la racionalidad y al diálogo. Y ahí creo que no solamente el Estado se va a oponer, creo que vastos sectores de la sociedad van a rechazar esa actitud que no conlleva a nada. Hemos tenido dos experiencias de movimientos que han sido realmente extremistas, ¿no? En el 2019, el 2022. Quizá no hubo las sanciones adecuadas, se valió de la amnistía y otras formas de establecer inocencia de quienes estaban llamados a ser responsables. ¿Qué acotación más oportuna la suya? Mire, jurídicamente, las amnistías, ¿qué son, según la Constitución? Es el perdón y el olvido de un delito. Por naturaleza, delito político, ¿no? Que está configurado en los famosos delitos contra la seguridad del Estado, que están en el Código Integral Penal y que han existido toda la vida. No para delitos comunes y peor para delitos de billete, de manos largas, de enloquecidos por el dinero. No es para eso. Sin embargo, aquí han interpretado como le da la gana, han cogido la Constitución como estropajo, se lo han pasado por arriba, se lo han pasado por abajo. Pese a eso, esa es la lógica jurídica, pero hay una lógica social. Cuando se da una amnistía, que se vota con mayorías especiales, significa que la sociedad ha llegado a un consenso de que ese hecho debe ser borrado del estamento. Y las personas que estuvieron incursos en aquello han llegado hasta cierto punto a una reflexión. No sé si puedo utilizar la palabra arrepentimiento, o sea, como que el país necesita sanar de lado y lado. Los que cometieron la infracción política y el Estado, que es el llamado a perseguir esos delitos. Bueno, no sé si ustedes se han dado cuenta que eso no pasó. Al revés. Los beneficiarios de ese acto jurídico constitucional de la Asamblea siguen haciendo apología de la violencia.
Esto, otra vez más, debemos ser un caso inédito en el mundo del derecho político constitucional, que hacen apología, hacen fiesta de lo que hicieron, reciben la amnistía como que no ha pasado nada. Sin embargo, creo yo que en el actual momento el ánimo del país, de los ciudadanos, que hay que interpretarlo, es el de la reconciliación y, por favor, el de la paz y la cohesión social. Las diferencias que son necesarias en democracia, porque no puede haber algo, una sola vía, una sola visión, se zanjan en cuanto a la posición con las elecciones. Le voy a poner un ejemplo. Acabamos de tener autoridades electas a lo largo y ancho de todo el país, autoridades seccionales, que obedecen a diversos grupos políticos, inclusive un grupo político mayoritario, como es el RC. El pueblo se ha pronunciado. Así se zanjan las diferencias a través del voto en democracia. Y cuando estás al margen de la democracia, se zanjan a través de la fuerza de la ley. Punto, así de simple. A propósito de las elecciones, los resultados del referéndum han sido interpretados por la posición del gobierno como que el pueblo se ha pronunciado en contra del presidente. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, yo creo que la consulta popular o las consultas siempre son un ejercicio importante de democracia directa, donde el pueblo asume directamente con su voto los cambios constitucionales. Creo que la propuesta era interesante. Yo como ciudadano me manifesté reiteradamente a favor del tema de la extradición como una herramienta que podía sumar para poder enfrentar con éxito al crimen organizado del narcotráfico. Lastimosamente no pasó. La historia nos recuerda que muchas veces el pueblo cuando vota lo vincula al gobierno. Pero yo no he escuchado esta peregrina tesis, perdón, debe ser ocurrencia porque no puede ser tesis, de que si se pierde, más allá que a nadie le gusta perder, y creo que se pierde una oportunidad para avanzar en varios temas políticos, entre otros, resulta ser que el gobierno ya no existe. Puede ser una pérdida, pero no es que uno no puede seguir adelante. Ya ha pasado en varios regímenes a lo largo del retorno a la democracia donde se incorporó este tema de las consultas. Y aún así, yo rescato, valoro y pondero que en este ejercicio, por ejemplo, en la pregunta 1, yo valoro dos cosas. Pese a que no se ganó, ¿sí sabe que fue un avance como sociedad? Se pusieron temas en el tapete para debatir. Seriamente, no los que caían pues en lo banal, decirnos en contra del gobierno. No, hubo gente que debatió, hubo gente que estuvo a favor de la extradición, hubo gente que decía que no, porque tal cosa. Me parece bueno que la sociedad debata sobre cosas, no sobre pasiones ni odios. Eso creo que es un avance. Y lo segundo, voy a tomar esa pregunta, se preocupó por muy poco. Así que si los que piensan, disculpen que haga también esta reflexión, si los que piensan de que es una derrota pues abismal, no fue así. Creo que fueron 2 puntos, si demora no me es ingrata, mientras para los que piensan en política, yo pienso a favor del país. Pero si quieren llegar a esa reflexión, ese no se lo comparten en algunos y el sí tenía un solo representante. Entonces estos resultados están siendo utilizados a conveniencia de la oposición política. Exactamente. El presidente el día siguiente, que aceptó los resultados como un demócrata que es, dijo, bueno señores, he escuchado el mensaje del pueblo, esta es una oportunidad, sigamos adelante, sigamos debatiendo. Eso para mí es lo importante. Insertar en el debate público, debemos acostumbrarnos a debatir. Esta es una sociedad que no debate, esta es una sociedad que quiere imponer todo, que cada uno tiene su propia ley, que todo el mundo quiere mandarse su metro cuadrado, y eso no es así. Eso no es dable en un espíritu de convivencia social. Me explico. Así que yo valoro ese ejercicio y ojalá a futuro u otros gobiernos lo sigan poniendo en práctica. Ministro, a nivel legislativo, llegar a acuerdos con una mayoría coyuntural liderada por el correísmo resulta fácil o complicada cuando están buscando, según varios analistas jurídicos y constitucionalistas, forzar un informe para llevarlo a juicio político al presidente. Bueno, ya que usted me cita lo del informe, esto sí es sui generis, ¿no? Un informe que comenzó de una manera y no saben cómo cuadrarlo, acomodarlo, forjarlo, para ver cómo encuentran una causal en el artículo 129 de la Constitución que se refiere al juicio político, a la institución del impeachment. Comenzaron por A, investigando un caso que merece ser investigado, merece. No se oponen ustedes a la investigación. En absoluto, merece ser investigado. Y ojalá haya insumos que permitan que la Fiscalía avance en el proceso de investigación. Nosotros somos los más interesados en aquello.
pero por ahí utilizan unos vericuetos, quieren llegar al presidente de la República. No solamente que están manoseando burdamente la Constitución, desconocen preceptos básicos del control político y de la naturaleza, originalmente traición a la patria, el delito de corrupción contra el presidente. Y solo una anécdota, las mismas personas que denunciaron esto, que yo reconozco, es deber de cualquier ciudadano y también de la prensa hacerlo, más allá de los globos y los flashes, en sus declaraciones dicen que no hay ningún vínculo al presidente de la República. Los mismos personas que hicieron la denuncia dicen que no hay ningún vínculo al presidente de la República. Inclusive, al inicio de la investigación, no sé si usted se dio cuenta, se mencionaba a un asambleísta actual en funciones. El asambleísta acudió, dijo que los audios eran ilegales y murió la investigación para él. Entonces, para él todo es ilegal, pero para el resto, ¡viva la fiesta! ¿Qué tipo de análisis es eso? Señores, las cosas hay que asumirlas con seriedad. Yo, cual más, no solamente como ciudadano, sino como ex parlamentario, respeto que el Congreso de la República tenga la facultad constitucional de controlar al Poder Ejecutivo. Eso es correcto y tiene que hacerlo. Ningún funcionario del Ejecutivo puede negarse a ser fiscalizado. Pero de ahí a tratar de armar un mamotreto que sirva de pretexto, manoseando artículos, situaciones y hechos, más con ocurrencias que con argumentos para tratar de vincular al presidente a un juicio político, no tiene ni pies ni cabeza. En ese escenario, ¿será fácil llegar a un acuerdo con esas agrupaciones políticas? Sí, en temas puntuales. Y yo he puesto un ejemplo. Porque una vez que les baje la temperatura política en este tema, se darán cuenta que hay materias en que tenemos que ponernos de acuerdo. Y una de aquellas es el tema de la seguridad ciudadana. Hay dos temas en caliente ahorita en la Asamblea. Un proyecto de reforma constitucional sobre el tema del rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna enfocada al crimen organizado, sin necesidad de estado de excepción. Crimen organizado, no delincuencia común, ojo. Esa es la nueva y más grande amenaza que tiene la vida de los ecuatorianos y la existencia mismo del Estado como tal. Y hay unas reformas al COIP aprobadas por la Asamblea, observadas por el Ejecutivo para mejorarla, que tiene que salir en estos días. Creo que podemos llegar en aras del beneficio de los ciudadanos, de la seguridad de los ciudadanos, podemos llegar a acuerdos puntuales y eso es sano, eso es saludable para la democracia. Doctor, esta mayoría coyuntural... Digo mayoría porque se necesitan votos para aprobar. Ajá. Y ya he visto los antecedentes, todo el mundo votó por la reforma del COIP, fue multipartidista, me parece bien, las observaciones del Ejecutivo son positivas. Y en el tema de la seguridad de las Fuerzas Armadas internas, yo he visto las declaraciones de todos los movimientos políticos, y todos están de acuerdo. Entonces, si todos están de acuerdo, construyamos juntos, mejoremos la propuesta, eso propio el debate, y vayamos adelante, que es lo que quiere la gente. En la medida que usted explica que este grupo político, esta mayoría coyuntural, quiere forzar un informe para llevarlo a juicio político al presidente... Bueno, esa mayoría es que estamos mezclando. Yo digo mayoría puntual para aprobar leyes. Lo otro, yo no sé si son mayorías o minorías. Veo temas aislados, veo muchas cosas, veo muchas ocurrencias. Quisiera manifestarme sobre posiciones en firme, más allá que han ido develando poco a poco sus intenciones. Por eso le digo, debemos ser el único país, un experimento de derecho político mundial en que tú quieres un juicio político y no sabes de qué es lo que estás acusando. Pero bueno, tendrán que pasar por la Corte Constitucional, ¿no? Sí, un control formal, pero es que en el interín, y ustedes son comunicadores de fuste, ustedes deben saber qué es lo que están planeando, quieren cuadrar las fechas para ver cómo también las circunstancias se mueven. Aquí esto está milimétricamente diseñado, han de pensar que todo el mundo está dormido, han de pensar que todo el mundo está con las sábanas todavía, o sea que no nos damos cuenta que todo está cuadrado en las fechas porque van en varias vías y una sola conclusión. Y eso es lo que el país, no el gobierno, señores, esto trasciende al gobierno. Los valores democráticos, la estabilidad y la prosperidad supera a los gobiernos. Es un asunto de Estado y de sociedad. Ministro, ¿hablamos de un intento de golpe de Estado finalmente? Yo no he utilizado esa palabra, soy cuidadoso con los términos. Jamás podré decir, y no voy a caer en el error que cometieron otros, que la utilización de mecanismos previstos en la Constitución constituye la figura que usted ha mencionado. Lo que yo sí he criticado con firmeza, y voy a tener una posición personal y como Premier de la República, es que para utilizar esa figura constitucional quieran manosear los hechos
para, sin fundamento alguno, crear un escenario y un vínculo para poderlo encauzar al presidente en un juicio político que no tiene ni pies ni cabeza. Con eso O sea, yo no reniego la fiscalización ni de la institución de juicio político, ni de la institución presidencial. Todos esos artículos me los conozco de memoria. Pero sí vamos a hacer conocer nuestra posición de cómo están tratando de forjar y de manosear la situación para llegar a esa institución. Ministro, con eso me quedo. Le agradezco mucho por su tiempo. A ustedes, como siempre, muchas gracias.